A continuación presentamos el video solicitado sobre técnicas descriptivas teniendo en cuenta la base de datos proporcionada sobre los reclamos realizados por los clientes con relación a las características organolépticas de 3 productos de la empresa La Reina. Iniciamos presentando los datos de la salchicha en presentación de 500 gramos, ordenados de menor a mayor con relación al peso. De la muestra tomada de 50 elementos, se tiene que en promedio el peso de los paquetes es de 495.1 gramos. La mediana es de 496 gramos, lo que implica que el 50% de los paquetes tiene un peso por debajo de 496 gramos o que el 50% de los paquetes tiene un peso por encima. Es significativo el hecho de que no hay prácticamente diferencia entre la media y la mediana, 0,9 gramos de diferencia. Ambos valores están por debajo de los 500 gramos, indicio de que hay problemas con el peso en la producción. El cuartil 1 dio 488.5 gramos, lo que indica que el 25% de los pesos está por debajo de dicho valor. El cuartil 3 dio 500.8 gramos, lo que indica que el 75% de los pesos está por debajo de dicho valor. El resultado del cuartil 3 es bastante significativo, ya que permite afirmar prácticamente que el 75% de los pesos en la muestra está por debajo de los 500 gramos, lo que evidencia que en efecto hay un problema con los pesos de los paquetes de salchicha en la producción. De acuerdo a la moda, el dato que más se repite es de 488 gramos, por debajo de los 500 gramos. La desviación estándar es de 8.04 gramos. Esto indica que en promedio, la diferencia de los datos con respecto a la media o promedio 495.1 gramos es de 8.04 gramos. El coeficiente de variación es de solo 1.62%. Este porcentaje es pequeño y por tanto se puede afirmar que los datos son homogéneos respecto a la media. Este hecho nos lleva a pensar que el problema de los pesos tiene que ver con un posible problema de calibración en las máquinas que pesan para la cantidad a empacar. De acuerdo al histograma, se evidencia que en efecto la mayoría de los pesos está por debajo de los 500 gramos. De acuerdo a la tabla de frecuencias, 37 de los 50 paquetes está por debajo, es decir, el 74% de los paquetes muestrados están por debajo de los 500 gramos. La media y mediana estarían ubicadas en el intervalo 494 a 500, puesto que la media y mediana difieren mínimamente, se esperaría una distribución simétrica. Sin embargo, el histograma refleja una moderada simetría hacia la izquierda. Conclusión: existen evidencias fuertes que hay un problema con los pesos de las salchichas. De acuerdo a la muestra, el 74% de la producción está por debajo de los 500 gramos. Una posible causa es un problema de calibración en los dispositivos que pesan. Presentamos ahora el análisis del segundo producto, la mortadela en presentación de 250 gramos, y presentamos los datos ordenados de menor a mayor con relación al peso. De la muestra tomada de 50 elementos, se tiene que en promedio el peso de los paquetes es de 245,7 gramos. La mediana es de 246 gramos, lo que indica que el 50% de los paquetes tiene un peso por debajo de 246 gramos o que el 50% de los paquetes tiene un peso por encima. Es significativo el hecho de que no hay prácticamente diferencia entre la media y la mediana, de 0,3 gramos de diferencia. Ambos valores están por debajo de los 250 gramos, indicio de que hay problemas con el peso en la producción. El cuartil 1 dio 243 gramos, lo que indica que el 25% de los pesos está por debajo de dicho valor. El cuartil 3 dio 250 gramos, lo que indica que el 75% de los pesos está por debajo de dicho valor. El resultado del cuartil 3 es bastante significativo, ya que permite afirmar prácticamente que el 75% de los pesos en la muestra está por debajo de los 250 gramos, lo que evidencia que en efecto hay un problema con los pesos en los paquetes de mortadela en la producción.
De acuerdo a la moda, el dato que más se repite es de 250 gramos, lo que sería lo ideal. Sin embargo, son tan solo 9 de los 50 paquetes muestreados, no son la mayoría. La desviación estándar es de 4,83 gramos. Esto indica que en promedio la diferencia de los datos con respecto a la media o promedio 245,7 gramos es de 4,83 gramos. El coeficiente de variación es de solo 1,96%. Este porcentaje es pequeño y por tanto se puede afirmar que los datos son homogéneos respecto a la media. Este hecho nos lleva a pensar que el problema de los pesos tiene que ver con un posible problema de calibración con las máquinas que pesan para la cantidad a empacar. De acuerdo al histograma, se evidencia que en efecto la mayoría de los pesos está por debajo de los 250 gramos. De acuerdo a la tabla de frecuencias, 45 de los 50 paquetes están por debajo, es decir, el 90% de los paquetes muestreados está por debajo de los 250 gramos. La media y mediana estarían prácticamente en el límite entre los intervalos 242, 246 y 246 a 250. Puesto que la media y mediana difieren mínimamente, se esperaría una distribución simétrica. Sin embargo, el histograma refleja una asimetría hacia la izquierda. Conclusión: existe evidencia fuerte que hay un problema con los pesos de las mortadelas. De acuerdo a la muestra, el 90% de la producción está por debajo de los 250 gramos. Posible causa, de nuevo, un problema de calibración en los dispositivos que pesan. Analizaremos a continuación los datos del tercer producto, jamón en presentación de 500 gramos. De la muestra tomada de 50 elementos, se tiene que, en promedio, el peso de los paquetes es de 494,3 gramos. La mediana es de 493 gramos, lo que implica que el 50% de los paquetes tiene un peso por debajo de 493 gramos o que el 50% de los paquetes tiene un peso por encima. Es significativo el hecho de que no hay prácticamente diferencia entre la media y la mediana, tan solo de 1,3 gramos de diferencia, aunque sí es la mayor diferencia que se presenta de los tres productos. Ambos valores están por debajo de los 500 gramos, indicio de que hay problemas con el peso en la producción. El cuartil 1 dio 488 gramos, lo que indica que el 25% de los pesos está por debajo de dicho valor. El cuartil 3 dio 499,8 gramos, lo que indica que el 75% de los pesos está por debajo de dicho valor. El resultado del cuartil 3 es bastante significativo, ya que permite afirmar prácticamente que el 75% de los pesos en la muestra está por debajo de los 500 gramos, lo que evidencia que en efecto hay un problema con los pesos de los paquetes de jamón en la producción. De acuerdo a la moda, el dato que más se repite es de 488 gramos, por debajo de los 500 gramos. La desviación estándar es de 7,32 gramos. Esto indica que en promedio la diferencia de los datos con respecto a la media o promedio 494,3 gramos es de 7,32 gramos. El coeficiente de variación es de solo 1,48%. Este porcentaje es pequeño y por tanto se puede afirmar que los datos son homogéneos respecto a la media. Este hecho nos lleva a pensar que el problema de los pesos tiene que ver con un posible problema de calibración con las máquinas que pesan para la cantidad a empacar. De acuerdo al histograma, se evidencia que en efecto la mayoría de los pesos están por debajo de los 500 gramos. De acuerdo a la tabla de frecuencia, 39 de los 50 paquetes están por debajo, es decir, el 78% de los paquetes muestreados está por debajo de los 500 gramos. La media y mediana estarían ubicadas en el intervalo 490-495. Puesto que la media y mediana difieren mínimamente, se esperaría una distribución simétrica. En este histograma sí se evidencia una distribución más simétrica. Conclusión: existe evidencia fuerte que hay un problema con los pesos del jamón. De acuerdo a la muestra, el 78% de los productos está por debajo de los 500 gramos. Una posible causa es un problema de calibración en los dispositivos
que pesan. De acuerdo con los resultados estadísticos arrojados para los tres productos, existe fuerte evidencia de que hay un problema al pesar el producto a la hora del empaque. En los tres, se puede afirmar que las tres cuartas partes de la producción están por debajo del peso estipulado. En los tres, tanto la media como mediana están por debajo también. Sin embargo, en los tres el coeficiente de variación es un porcentaje muy pequeño, lo que quiere decir que no hay tanta variación en los pesos frente a sus promedios. Por lo anterior, se considera que para los tres casos el problema parece radicar en una mala calibración de las máquinas que pesan. Se deben realizar mantenimientos de tal manera que el peso se calibre a los estándares de calidad exigidos para cumplimiento de los pesos establecidos. Propiedades organolépticas. Reclamos por salchicha. Se puede afirmar que prácticamente la mitad de los reclamos, el 48,28%, tienen que ver con el sabor, 28 casos, seguido de un 24,14% por color, 14 casos, 17,24% por olor, 10 casos, y 10,34% por textura, 7 casos. Reclamos por mortadela. En este caso, un 41,46% es por color, 17 casos, 34,15% por sabor, 14 casos, 14,63% por olor, 6 casos, y el resto, 9,76%, 4 casos, por textura. Reclamos por jamón. La mayoría de los reclamos, el 45,16%, tienen que ver con el sabor, 28 casos, seguidos de un 22,58% por color, 14 casos, y por último, 16,23% tanto para olor como textura, 10 casos cada uno. Conclusión. Los principales reclamos se concentran en el sabor y color en todos los productos, salchichas, mortadela y jamón. El producto más afectado son las salchichas. Pueden existir múltiples causas que expliquen el problema, como mala calidad de las materias primas, colorantes, saborizantes, carne, cantidades de materias primas establecidas en la fórmula del producto, pudiéndolo alterar, deficiencias en el almacenamiento con productos incompatibles que pueden generar contaminación cruzada, puede explicar el distorsión en el sabor y olor, deficiencias en la cadena de frío que pueden alterar sabor, color, olor y textura. Posibles soluciones. Verificar la calidad y cantidades establecidas en la fórmula de los productos. Verificar la compatibilidad de los productos almacenados. Verificar que la cadena de frío requerida para cada uno de los productos sí se esté cumpliendo de manera estricta.